bienvenidos otra vez a todos al curso en este caso, de cambio climático. Vamos a seguir desarrollando el contenido. En este caso lo que vamos a hablar es un poco de lo que tiene que ver con mitigación. Como ya se contó antes, la mitigación tiene que ver con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y todas las acciones que se llevan adelante para reducir estas emisiones o aumentar las absorciones de dióxido de carbono. Ahora vamos a ver en qué casos se trata de absorciones. Entonces la idea de esta sección es contar un poco eso, y en primer lugar también es contar un poco cómo la ciudad mide sus emisiones de gases de efecto invernadero, que son el primer paso para luego poder establecer medidas de reducción, ¿no? Para poder entender cuánto hay que reducir, primero hay que medirlo. Entonces vamos a contar un poco eso y el trabajo que viene haciendo el gobierno de la ciudad en este sentido. En primer lugar, les quiero contar qué es un inventario de gases de efecto invernadero. Es la forma en que se cuantifica las emisiones justamente de gases de efecto invernadero, y la ciudad ya viene trabajando hace muchos años. Desde 2009 empezó a trabajar en estos temas, en elaborar sus inventarios de gases de efecto invernadero para poder cuantificar y entender de dónde provienen las emisiones, ¿no? Cuáles son las actividades que producen emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad, para luego poder establecer una política justamente de mitigación y metas de reducción, que son las que vamos a ver más adelante. Entonces, como les contaba, en el 2009 la ciudad ya empezó a elaborar sus inventarios de gases de efecto invernadero. Comenzó a hacer no solo los inventarios, por lo general se hacen de forma anual, es decir, se hace un inventario para cada año. La ciudad comenzó a hacer no solo para el año anterior, sería el 2008, sino para la serie histórica del 2000 hasta el 2018, comenzó a elaborar y a recolectar toda la información que se requiere para elaborar este inventario, ¿no? Luego, en los años siguientes, se empezó, digamos, a mejorar y a sistematizar toda esta información, justamente porque se requiere una gran cantidad de información, son una gran cantidad de fuentes de datos y también de parámetros que se tienen que estandarizar. Entonces lleva mucho tiempo, digamos, hacer toda esa sistematización, y fue lo que se estuvo trabajando a partir del año 2009 y 2010. Ya luego del año 2015, cuando la ciudad de Buenos Aires firma el acuerdo de alcaldes, ya tiene como compromiso de la ciudad hacer su inventario de gases de efecto invernadero. Es decir, no solo la ley de cambio climático de la ciudad establece que la ciudad tiene que hacer su inventario, sino que también los compromisos que asuma a nivel internacional obliga a la ciudad a hacer este inventario. Pero bueno, la ciudad ya lo venía haciendo hace bastantes años, tenía bastante experiencia en ese momento, pero lo que tuvo que hacer en el año 2015 es adaptar sus inventarios, la forma en que lo estaba haciendo, sus metodologías sobre todo, a una forma más estandarizada a nivel internacional, que es esta que vemos acá, el protocolo global para ciudades a nivel comunitario se llama, porque es a escala de ciudad. El GPC es el nombre que se lo conoce comúnmente, y digamos, esta metodología está en línea con lo que establece el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, y es la metodología que más comúnmente se usa a nivel internacional por las ciudades. Entonces la ciudad en el año 2015 lo que hizo fue adaptar sus inventarios a esta metodología, justamente para que sea comparable y que se pueda reportar a nivel internacional, ¿no? Y bueno, por último, a principios de 2015 se asume este compromiso de adaptar estos inventarios y de comenzar a hacerlos en esta metodología, y a fines de ese año de 2015 se adapta todos los inventarios del año 2000 al 2014 a esta metodología, y obviamente de ahí en más se siguió usando y se siguió mejorando el inventario. Mismo la ciudad tiene algunas herramientas de reporte, en este caso, como comentamos, la herramienta CIDIS, pero otras que se proveen a nivel internacional, justamente para poder comunicar y reportar estos inventarios a nivel internacional. Ahora les voy a comentar muy brevemente algunos de los resultados que da el inventario de gases de efecto invernadero, para entender cuál es la información que nos brinda y cómo nos ayuda y nos sirve para después planificar, digamos, la política climática, ¿no? Esto, por ejemplo, son los resultados del inventario de gases de efecto invernadero del año 2017. La ciudad cuenta, como yo les decía, un inventario por año, es decir, se elabora de forma anual, y desde el año 2000 al 2017 cuenta con inventarios, es decir, se cuentan con 17 inventarios a la fecha. Y la estructura de los resultados son en general muy similar a esta que mostramos acá. Digamos, hay distintos sectores y los resultados se dividen por sectores y a su vez por subsectores. Ahora en la próxima vamos a entrar un poco más en detalle, pero en líneas generales los tres principales sectores que emiten gases de efecto invernadero en la ciudad son el sector de energía, transporte y residuos. Ahora vamos a ver bien de dónde provienen estas emisiones y cómo se dividen, ¿no? Pero en líneas generales
Estas son las tres principales sectores y a su vez el total de emisiones se mide en toneladas de dióxido de carbono. En este caso, en el año 2017 se habla de casi 12 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, que es la unidad de referencia que se usa para medir las emisiones digamos, y poder monitorearlas, ¿no? Siguiendo, digamos, con lo que es el inventario y un poco más en detalle lo que brinda. Su información, digamos, como yo les decía, el 55% de las emisiones tienen que ver con el sector de energía y a su vez esas emisiones se pueden analizar por subsectores, es decir, empezar a desagregar un poco, ¿no?, esas emisiones. La mayor parte tiene que ver con el consumo de energía en edificios residenciales, es decir, en nuestras casas. Ahí principalmente lo que se tiene en cuenta es el consumo de electricidad y el consumo de gas natural. Entonces, lo que tiene que ver con consumo en hogares, en edificios residenciales, se lleva casi el 28% de las emisiones totales. Luego también esa porción de energía digamos, tiene gran incidencia en lo que tiene que ver con edificios comerciales e institucionales. Ahí entra, digamos, todo lo que es el sector comercial de servicios y también los edificios de gobierno. Se llevan casi el 22% de las emisiones y ya después con un menor porcentaje tienen que ver las emisiones del sector industrial, del consumo energético, ¿no?, en el sector industrial, justamente porque la ciudad de Buenos Aires no tiene una gran cantidad de industrias instaladas en la ciudad, sino que la mayor cantidad de actividad económica tiene que ver con actividades de servicio, ¿no?, ese tipo de actividad comercial. Después, como les decía, el segundo sector que emite gases de efecto invernadero es el sector de transporte, con un 30% de las emisiones, y ahí principalmente casi de esas 30%, el 29% tiene que ver con el sector automotor, con todos los vehículos que circulan en la ciudad. Acá se incluye los autos particulares, los colectivos, o sea, los buses, digamos, si cualquier vehículo que circule por la ciudad y que consume combustibles. Los combustibles hasta la fecha la mayor parte tiene que ver con combustibles fósiles, derivados del petróleo, que justamente al combustionarse, al quemarse, se emiten gases de efecto invernadero. La mayor parte del transporte tiene que ver con esas emisiones. Después solamente un 1% tiene que ver con el consumo de electricidad y también de combustibles en trenes y subtes. Y por último, el tercer sector, ya con un 15% de las emisiones, tiene que ver con los residuos que se generan en la ciudad, y también acá la mayor parte de esos 15%, un 14% tiene que ver con los residuos sólidos urbanos que se generan en la ciudad. Se entierran, se disponen fuera de la ciudad en el relleno sanitario, pero digamos se contabilizan porque obviamente se generan dentro de los límites de la ciudad, y esa descomposición se realiza de forma anaeróbica justamente por las características del relleno sanitario y genera, en este caso, metano, que el metano es un gas de efecto invernadero. Es mucho más potente que el dióxido de carbono, entonces de ahí, digamos, se lleva el 14% de las emisiones totales. Y el 1% restante, que tiene que ver con el sector de residuos, tiene que ver con las aguas residuales, tanto domésticas como industriales, que se generan en la ciudad. El inventario provee un montón de información que se puede desagregar y que da un montón, digamos, de información útil para la gestión y para entender un poco hacia dónde hay que atacar las emisiones para poder reducirlas. Entonces, lo que vemos ahora es, por ejemplo, en el análisis no solo por sector y subsector, sino también por fuente, ¿no? Por qué tipo de combustible o qué tipo de fuente es la que genera más emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, acá se puede observar que el 31% de las emisiones tienen que ver con el consumo de electricidad en la ciudad, como yo les decía, teniendo en cuenta todos los sectores que consumen electricidad. Y eso, digamos, se considera como emisión de gases de efecto invernadero porque justamente en Argentina la matriz energética, es decir, la generación de energía, se hace principalmente a partir de combustibles fósiles. Recién en los últimos años empezaron a incorporar energías renovables en la matriz energética, pero principalmente el gas natural y otros combustibles se usan en las centrales térmicas para producir energía. Entonces, el consumo energético que hacemos cada uno de nosotros en nuestros hogares, en las oficinas, está vinculado a emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?, por esos combustibles que se utilizan en las centrales térmicas. El gas natural también se lleva, digamos, el 21% de las emisiones. Justamente el gas natural lo consumimos acá sí en la ciudad y es un derivado es un combustible fósil que genera gases de efecto invernadero. Y después, como yo les decía, el transporte tiene que ver, en este caso la nafta, un 15% de las emisiones, y el diésel, que se usa para también el transporte, un 11% de las emisiones. Ahí, digamos, también los combustibles que se usan para el transporte tienen
un rol muy importante. Y bueno, como le decía, otra fuente tiene que ver con los residuos que se disponen finalmente en un relleno sanitario y se descomponen de forma anaeróbica y generan metano. Y bueno, el resto de las fuentes y de sectores ya tienen una participación un poco más chica. Pero digamos, esta información nos sirve para entender de dónde provienen las emisiones y cómo, digamos, a la hora de diseñar las políticas de mitigación hacia dónde hay que focalizar. Ahora volviendo y para entender un poco más del plan de acción climática que comentábamos antes, la ciudad de Buenos Aires ya está elaborando y está lanzando su tercer plan de acción climática, en este caso el plan de acción climática 2050, digamos que da continuidad a lo que ya se viene trabajando hace muchos años. Como se comentó antes, la ciudad de Buenos Aires tiene una ley de cambio climático que establece que se tiene que hacer un plan de acción y compromisos internacionales que obligan a la ciudad a hacer este plan de acción y que se actualice cada 5 años según la ley y que se vayan, digamos, aumentando la ambición de las metas, ¿no?, que plantea el plan de acción. Como veíamos antes, el plan de acción es esto, es el conjunto de estrategias y las políticas y todos los instrumentos que se desarrollan para dar cumplimiento a esta ley de cambio climático. Y en este caso el Plan de Acción 2050 también surge y tuvo apoyo de la organización C40, que es una red de ciudades que apoyó a la ciudad para la elaboración de este plan, justamente para hacer un plan mucho más ambicioso y que esté en línea con el Acuerdo de París. Ahora vamos a ver cómo se materializa esto de que esté en línea con el Acuerdo de París, pero este plan, digamos, es mucho más ambicioso que los anteriores, justamente dando respuesta a la crisis climática que se está viviendo y justamente poniendo a la ciudad en primera línea, digamos, de la lucha contra el cambio climático. Este plan se organiza en distintos ejes. Ahora vamos a ver algunos de estos ejes, cuáles son las acciones que lo componen, pero bueno, está lo que tiene que ver con una ciudad inclusiva, o sea, no solo se toca el tema de mitigación, de reducir emisiones o de adaptarse, sino que es un poco más amplia la mirada que se tiene en cuenta en este plan. Entonces todo lo que tiene que ver con la ciudad inclusiva, que todas las acciones lleguen a todos los ciudadanos por igual, que sea una ciudad innovadora y baja en carbono, es decir, que se genere se incorpore tecnología y que todas las acciones tengan en cuenta desarrollar actividades bajas en carbono para justamente reducir las emisiones. Esto de la noción de ciudad cercana, de generar que todos los ciudadanos puedan tener cerca de sus hogares y de sus ámbitos de circulación todos los servicios básicos para justamente evitar el transporte y reducir mucho el transporte. En ese sentido se está trabajando mucho en eso. Y también todo lo que tiene que ver con la ciudad preparada. Esto tiene que ver más con el tema de adaptación y cómo la ciudad se prepara entre los eventos climáticos que ya vimos que se están observando en la ciudad y que se van a intensificar. Esto para contar brevemente cuál fue el proceso de elaboración de este último plan de acción, el Plan de Acción 2050. Se trabajó de forma muy coordinada con muchísimas áreas de gobierno. Entonces, en primer lugar, se identificaron un montón de acciones que se está llevando a cabo desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, la primera identificación fue de casi 300 acciones, 290, a partir de las cuales se comenzó a trabajar. Luego, digamos, hizo una selección de las 111 acciones más representativas y con mayor impacto. Y justamente después de eso se hizo todo un trabajo de priorización, que ahora les voy a contar brevemente en qué consistió, y se llegó a 19 acciones principales priorizadas. Esas 19 acciones priorizadas son las que están contenidas en este nuevo Plan de Acción 2050 y son las que, digamos, se hace mucho más foco porque son las que tienen el mayor potencial tanto de reducción de emisiones como de promover, digamos, la adaptación de la ciudad al cambio climático. Entonces, como yo le decía, a partir de esta selección de acciones se fue priorizando. Primero, el primer criterio, digamos, principal, hubo dos criterios primarios que tienen que ver con cuánto reducen las emisiones esa acción o, digamos, cuánto reduce los riesgos climáticos. Es decir, las acciones priorizadas son las que más reducen o las emisiones o los riesgos climáticos de acuerdo a cada acción, ¿no? Después ya la segunda etapa de priorización se abrió, como yo le decía, un poco más del foco, no se tuvo solo el foco en cambio climático, sino que también se analizó, digamos, los co-beneficios que generan estas acciones en términos de si generan empleo, ingreso, si reducen la pobreza, si mejoran la movilidad y la nueva espacialidad en la ciudad, si tienen, digamos, co-beneficios en términos de gestión de residuos, si mejora la calidad de aire, si, digamos, tienen en cuenta el tema de incorporar áreas verdes o si mejora el acceso a la energía. Porque justamente muchas de las medidas, ahora las vamos a ver en particular, no son acciones exclusivas de cambio climático, son acciones que están muy relacionadas a la sustentabilidad en forma muy general, entonces generan muchos otros co-beneficios y están, digamos, muy
intercaladas con otras estrategias de sustentabilidad de la ciudad. Entonces acá, digamos, para hacer una segunda selección y una priorización se tuvo en cuenta una mirada mucho más amplia y digamos, los impactos más allá del cambio climático que genera cada una de estas acciones, ¿no? Y por último también se tuvo en cuenta la factibilidad, ¿no? Que el nivel de autoridad local de la ciudad, que tanto la ciudad tiene el poder de acción sobre esa acción en particular, si tiene aceptación política, si ya tiene fuente de financiamiento o no, porque en algunos casos se requiere financiamiento para poder implementar estas medidas. Entonces, de esa forma, digamos, y por último el involucramiento de actores relevantes, es decir, cuántos actores se están involucrando en el momento de desarrollar esa medida, fueron otros factores que se tuvieron en cuenta para poder hacer esta priorización, ¿no? Y por último, ahí, digamos, se tuvo en cuenta, obviamente, si estas medidas aportan o no, que la mayoría lo hacen, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, a los ODS, justamente como yo le decía, porque para llevar en conjunto todas las estrategias de sustentabilidad, en este caso la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene su agenda, digamos, propia local. Entonces obviamente se compatibilizó con esa agenda para, digamos, ir de forma conjunta y poder, digamos, que haya una sinergia entre tanto la estrategia climática, la estrategia de ODS y otras estrategias de sustentabilidad de la Ciudad de Buenos Aires. En términos de, gracias a estas acciones y, digamos, como yo le decía que este plan es mucho más ambicioso, si se analizan los planes anteriores, estas metas de mitigación, es decir, cómo la ciudad va a reducir sus emisiones de acá a 2050, son mucho más ambiciosas que lo que se venía planteando antes, justamente porque este plan lo que tiene como visión en términos de mitigación es alcanzar la carbono neutralidad en 2050. ¿Qué es esto? Esto es que la ciudad tenga o emisiones cero o lo más cercanas a cero posible para el año 2050. Justamente esto es lo que plantea el Acuerdo de París, por eso se establece que este plan está en línea con el Acuerdo de París, porque justamente la Ciudad de Buenos Aires tiene como meta llegar a la carbono neutralidad. El Acuerdo de París establece que las emisiones deberían llegar a cero, lo más cercanas a ceros a nivel global, para poder alcanzar los objetivos y que la temperatura no aumente más de 1,5 o 2 grados. Y la Ciudad de Buenos Aires se propuso, digamos, esta misma meta en su plan, y esta es la forma, digamos, gracias a las acciones que se plantearon, de cómo se van a reducir las emisiones. Obviamente las emisiones están, yo les comentaba, en cerca de 12 o 13 millones de toneladas actualmente. Se plantea hacer una reducción casi de 11, digamos, entre 11 y 12 millones al año 2023. Ya al año 2030 ya se reducirían casi 50% las emisiones, y al año 2050 casi un 85%. Para esto, digamos, se requiere una transformación muy grande de un montón de, digamos, de cuestiones que se dan en la ciudad, en temas de transporte, energía, que tienen que ver con el inventario que yo les conté. Por eso se establecen acciones muy importantes y muy ambiciosas para, digamos, lograr estas metas. Y, digamos, este concepto de carbono neutralidad, justamente, se sabe que hay algunas emisiones que no se pueden evitar y que no siempre se va a llegar a cero, y esas emisiones restantes se llaman emisiones remanentes o residuales. De acá al 2050 se van a plantear distintas estrategias para poder compensar esas emisiones, ya sea a través de la plantación de árboles, por ejemplo, por la absorción de dióxido de carbono, o a través de, digamos, otros mecanismos como financieros o de bonos de carbono, que todavía se están empezando a instrumentar y a definir cómo, digamos, la ciudad va a poder compensar esas emisiones extra que le quedan para poder llegar a emisiones cero, que es la meta, digamos, de este plan de acción. El plan obviamente tiene muchas metas más, digamos, intermedias a 2030, 2050 para cada uno de los sectores. Esto, digamos, está desarrollado en el plan de acción, pero en el caso del transporte, por ejemplo, para poner un ejemplo, se tiene metas de lo que tiene que ver con colectivos y buses, cero emisiones, que el 50% sea bajas en emisiones, cero emisiones, digamos, colectivos a 2030, pero ya a 2050 el 100% de la flota de colectivos sea baja, que tenga cero emisiones, que no dependa de combustibles fósiles. Lo mismo es con los autos particulares, hay un poco, digamos, no metas tan ambiciosas, pero sí empezar a incorporar vehículos particulares bajos en emisiones. Lo mismo el mejorar el transporte público y la forma en que se mueve la ciudad, los ciudadanos de la ciudad, que aumente la cantidad de gente que se mueve en transporte público o en medios de transporte no motorizados. Lo mismo lo que tiene que ver con temas de adaptación. La ciudad tiene este plan tiene muchas metas en temas de arbolado, por ejemplo, o mismo lo que tiene que ver con áreas peatonales, es decir, como yo les contaba,
esto de generar nueva espacialidad y promover que la gente se mueva de forma más sustentable, en este caso mejorar las áreas peatonales de 15 áreas, es decir, que cada comuna, un área peatonal por comuna, se está generando de acá al 2030 para, digamos, que en todos los barrios de la ciudad, digamos, la gente pueda acceder de forma caminando o digamos, de forma cercana a todos los servicios que requiere, ¿no? Para evitar justamente el uso del auto particular. Y en términos, por ejemplo, de energía, también se prevé, tiene metas particulares del aumento de la generación de energías renovables, en este caso de paneles fotovoltaicos, de energía solar. Hay metas muy importantes, sobre todo 2050, para aprovechar, digamos, esta fuente de energía renovable en la ciudad. También promover mejoras en los edificios, que no solo los edificios nuevos sean eficientes en términos de consumo energético, sino que también que los edificios existentes se generen mejoras para reducir el consumo energético. Pero bueno, digamos, este plan de acción, como yo le decía, es el tercero de la ciudad. La ciudad ya viene trabajando hace mucho, entonces no es que, digamos, estas acciones surgen de la nada, sino que son la continuidad de un montón de acciones y de programas y de planes que ya se vienen implementando hace bastante. Esto para contarle a grandes rasgos desde cómo venía la ciudad y cuáles son las nuevas acciones que se incorporan. Por ejemplo, en el plan de acción anterior cubre el periodo 2015-2020, entonces en términos de mitigación, de reducción de emisiones, son 4 sectores principales lo que se trabaja, que son los mismos, digamos, que del inventario de gases de efecto invernadero, porque ahí están las emisiones. Entonces, en términos de energía, se trabaja sobre la promoción se trabajó, digamos, en este periodo, sobre la promoción de energías renovables, sobre eficiencia energética, es decir, de consumir la energía de forma más eficiente para, en fin de cuentas, reducir el consumo energético. En el caso del transporte público, la mejora de transporte, mejorar el transporte público para desincentivar el auto particular. Lo que tiene que ver con el cambio modal es justamente eso, de cómo que los ciudadanos dejen de usar el auto particular y empiecen a usar otros medios de transporte, el transporte público, la bicicleta o mismo los viajes a pie, y empezar a generar este cambio modal en la forma en que la gente se transporta en la ciudad. Y por último, se trabajó en la incorporación de nuevas tecnologías, en este caso hubo pruebas de pilotos de buses eléctricos y se empezaron a promover nuevas tecnologías y empezar a probar estas tecnologías justamente para empezar a incorporarlas de acá en adelante. En términos de residuos, se trabajó en lo que es la disminución en la disposición final de residuos sólidos urbanos. Esto es a través de la separación de residuos, principalmente a nivel domiciliario. Entonces, todo lo que se separa en las casas, lo que es reciclable, deja de ir a relleno sanitario y se puede reinsertar, digamos, se puede reciclar. Y lo mismo se trabajó fuertemente en lo que es tratamiento de residuos. En este periodo se construyó el centro de reciclado en Villa Soldati, que tiene 4 plantas de tratamiento. Esto permitió, digamos, también evitar que una gran cantidad de residuos se vayan, digamos, en tierra y se puedan tratar acá mismo en la ciudad. Y por último, el último eje de este periodo en temas de mitigación tiene que ver con lo que es infraestructura verde urbana, todo lo que es arbolado y espacios verdes. Como les comentaba, estos elementos absorben dióxido de carbono, los árboles, entonces es una estrategia transversal tanto de mitigación como de adaptación. Por un lado, en mitigación reducen emisiones porque absorben, pero en términos de adaptación también porque generan un montón de beneficios que luego los vamos a ver más en detalle, que tienen que ver con la regulación de la isla urbana de calor y la temperatura en la ciudad, la reducción, digamos, de riesgo de inundaciones justamente porque absorben también mucha, digamos, agua en las áreas verdes y los árboles, más un montón de otros beneficios que tienen estos elementos, entonces se considera también como una estrategia de mitigación, ¿no? Entonces, digamos, estas fueron las líneas que se trabajaron desde 2015 hasta la fecha, y sobre esta base se plantearon las metas a futuro, digamos, a 2050. Ahora les voy a contar un poco de cuáles son de las 19 acciones priorizadas, cuáles tienen que ver con mitigación en particular y cómo se piensa, digamos, implementar estas medidas y llegar a estas metas ambiciosas de reducción de emisiones, ¿no? En términos de energía, son principalmente 4 medidas que se plantean de acá al 2050. Una tiene que ver con mejorar las viviendas, es decir, como yo les decía, las viviendas existentes, en muchos casos, sobre todo las que son más antiguas, no fueron construidas con estándares de eficiencia energética, o mismo los materiales con que están construidos no son los más eficientes. Entonces se plantea de acá al 2050 mejorar las viviendas existentes, promover incentivos, ya sea económicos
o que sea más accesible para, digamos, una persona poder mejorar su vivienda, la forma en que está construida y justamente poder reducir el consumo energético. También acá entra lo que tiene que ver con el recambio tecnológico de electrodomésticos, que la persona a la hora digamos, de comprar un nuevo electrodoméstico pueda elegir los electrodomésticos más eficientes, que eso, digamos, le va a generar un menor consumo energético y de esta forma, digamos, generar un menor consumo energético a nivel general en la ciudad. Como vimos en el inventario, casi el 30%, el 28% de las emisiones tienen que ver con el consumo energético en las viviendas. Entonces, atacar, digamos, este sector es clave para poder reducir las emisiones. Lo mismo en este sentido, lo que tiene que ver con edificios nuevos más eficientes, es decir, establecer a través de los códigos urbanísticos y de edificación y de otras, digamos, herramientas de promoción, que todos los edificios nuevos que se construyan de ahora en más en la ciudad cuenten con estándares de eficiencia muy elevados o que sean considerados estos estándares para justamente que consuma la menor cantidad de energía posible y que la energía que se consuma sea de forma eficiente, ¿no? Para reducir al mínimo el consumo energético. Entonces también se está trabajando en readecuar la normativa y un montón de regulaciones para que, digamos, se les exija a las nuevas edificaciones que sean eficientes. Otra acción que esto se promueve, eficiencia puertas adentro, tiene que ver con justamente los edificios que son de gobierno de la ciudad, que esto ya se venía trabajando en que justamente sean eficientes, que, digamos, se trabajó hasta ahora en lo que tiene que ver con recambio de luminarias, recambios de equipos también de calefacción o de refrigeración por equipos mucho más eficientes, y de ahora en más se va a trabajar en que todos los edificios de gobierno sean eficientes en términos de consumo energético, que se pueda medir el consumo energético y que se puedan plantear metas de reducción, justamente para, digamos, dar el ejemplo y promover, digamos, en el resto de los edificios que no son de gobierno que puedan implementar medidas de este tipo, ¿no? Acá también se habla hay, digamos, normativas que se está reglamentando para justamente que los edificios de gobierno tengan la obligación de ser eficientes y que se promuevan mejoras. Y por último, hacia una energía limpia tiene que ver, como yo les decía, en la introducción de energías renovables en la ciudad de Buenos Aires, principalmente energía solar, que es el mayor potencial que tiene la ciudad. Entonces, digamos, tratar de aprovechar la cantidad, sobre todo en edificaciones de techos y de terrazas, y promover, digamos, que se instalen energía fotovoltaica para que justamente los edificios y las casas puedan consumir su propia energía en un porcentaje de fuentes renovables, que eso, digamos, en definitiva va a reducir las emisiones porque se va a reducir el consumo de energía de la red, que, como les comentaba antes, la matriz nacional es bastante, digamos, sucia en términos de los combustibles fósiles que usa. Entonces, dejar de consumir esa energía, empezar a consumir energía renovable que tiene cero emisiones, obviamente va a traer una reducción muy grande de emisiones. En términos de transporte, acá, digamos, se sigue bastante la línea de lo que se venía trabajando, pero se profundiza mucho más. Entonces se trabaja fuertemente en lo que tiene que ver con más bicis, menos emisiones, es decir, en promover el uso de la bicicleta. En este caso no solo se trata de la extensión de las ciclovías, que en los últimos años se extendió muchísimo por toda la ciudad, sino también de promover que los vecinos usen más la bicicleta. Entonces, digamos, tienen acceso, digamos, a créditos para comprar bicicleta. También se trabaja en digamos, ordenar el espacio público para que haya más lugar para las bicicletas, que haya estacionamientos de bicicleta. Todo esto, digamos, facilitarle, digamos, al vecino que puede usar la bicicleta y promover, ¿no?, que más vecinos se puedan sumar a este medio de transporte, que obviamente tiene cero emisiones y reduce mucho, digamos, que mucha gente deje de usar el auto particular y empiece a usar la bicicleta. Reduce no solo las emisiones, sino también el tráfico, la congestión y un montón de problemas derivados del tránsito. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con transporte público eficiente, acá también se sigue la línea de lo que se venía trabajando. En los últimos años en la ciudad se construyeron muchas líneas de Metrobús justamente para ordenar el tráfico y que los colectivos, los ómnibus en este caso, circulen de forma más rápida y segura por estos carriles de Metrobús y otros carriles preferenciales. Entonces se va a seguir trabajando en esta línea justamente para priorizar, digamos, mejorar el transporte público y que la gente realmente pueda elegir el transporte público que sea eficiente y que, digamos, le convenga a una persona usar el transporte público justamente para evitar que se use el auto particular. Y en el caso del transporte público no solo se trabaja en que sea más eficiente, sino que se va a trabajar en que sea
bajas emisiones, es decir, que el transporte público pueda provenir, digamos, que deje de usarse el combustibles fósiles como se viene usando hasta ahora, empezar a incorporar tecnología. En este caso, se hizo un proyecto piloto, que esto también se los conté previamente, de algunos buses eléctricos que ya están circulando por la ciudad y se está probando de qué forma circulan, de qué forma es mejor, digamos, empezar a incorporar esta tecnología justamente para que los colectivos y otros medios de transporte sean cero emisiones y justamente no emitan gases de efecto invernadero, pero a su vez tampoco van a emitir todos los contaminantes que tienen que ver con calidad de aire y otros problemas, digamos, que genera, digamos, la circulación de estos vehículos por la ciudad. Y por último, otras dos estrategias que tienen que ver con el transporte. Por un lado, lo que tiene que ver con la logística. La logística tiene que ver con, digamos, trae un montón de problemas a nivel urbano por justamente la circulación de un montón de vehículos, en este caso del sector privado, de la logística privada. Entonces se trabaja junto con el sector privado para mejorar la logística, para, digamos, disminuir la circulación de estos vehículos y también, por otro lado, la incorporación de vehículos de bajas emisiones en este tipo de sector, ¿no? Y por último, lo que tiene que ver con prioridad peatón, esto también ya lo vimos, lo que tiene que ver con áreas ambientales y mejorar, digamos, el espacio público para que la gente también sea, digamos, más cómodo para la gente transportarse, digamos, a pie, que tengan prioridad, digamos, en el espacio público. Se ensanchan las veredas en muchas zonas, se reduce, digamos, la circulación de vehículos para que sea más seguro y más accesible, digamos, a todo el mundo poder trasladarse, digamos, a pie en la ciudad y justamente reducir el transporte a partir de vehículos que se basan en combustibles fósiles. Y por último, digamos, el último sector tiene que ver con el sector de residuos y, digamos, también acá se sigue un poco la línea en la que se venía trabajando y se profundiza un poco. Entonces, una de las acciones que se priorizan en este plan tiene que ver con el concepto de economía circular, es decir, que los residuos que se generan, digamos, no son residuos, sino que pueden reinsertarse muchos de ellos en la cadena productiva, entonces que el ciclo sea circular y no sea lineal como se venía trabajando hasta ahora. Entonces, en este caso se va a trabajar fuertemente con los grandes generadores de residuos para que justamente la mayor cantidad de residuos reciclables que generan realmente se separen y se reinserten en la cadena productiva y para incorporar cada vez más nuevos tipos de residuos que se puedan, digamos, reaprovechar y reciclar y de esta forma justamente reducir la cantidad de residuos que van a relleno sanitario. Lo que tiene que ver con más y mejor separación en origen, eso es trabajar fuertemente con los vecinos. Ya se viene trabajando hace mucho en términos de concientización, de que la gente empiece a separar en sus hogares lo que es reciclable. En este caso también se va a profundizar esto, también empezar a promover el tema del compostaje. El compostaje se realiza a partir de residuos orgánicos, se puede realizar en los hogares y esto, digamos, que mayor cantidad de vecinos empiecen a compostar y a separar sus residuos reciclables en sus hogares, va a reducir muchísimo la cantidad de residuos que se entierran, ¿no? Finalmente relleno sanitario y que se puedan reaprovechar. Pero bueno, para esto se requiere mucha concientización y mucha información al vecino que se está, digamos, proyectando que se trabaje fuertemente en eso, en temas de educación y concientización para que mayor gente se pueda sumar, digamos, a adoptar estos hábitos que son mucho más sustentables. Y por último, como yo les decía, la ciudad tiene plantas de tratamiento en la ciudad de Buenos Aires y se están planificando otras nuevas plantas para tratar mayor cantidad de residuos y otras corrientes que por el momento no se tratan, para poder aprovechar al máximo la capacidad de tratamiento, ¿no?, en la ciudad, y que justamente el objetivo de todas estas acciones es reducir la cantidad de residuos que se entierran y que la mayor cantidad de residuos se puedan aprovechar, porque justamente tienen valor y se pueden aprovechar y se puede ir hacia un concepto de economía circular y dejar de pensar, digamos, en los residuos como un desecho, sino que la mayor cantidad de los residuos se pueden realmente reaprovechar y justamente es otro montón de beneficios. No solo se reducen los gases de efecto invernadero, sino también que se genera empleo, se genera, digamos, reducción de un montón de otros problemas ambientales que tienen que ver con la disposición en rellenos sanitarios. Así que estas son algunas de las acciones que se priorizaron en términos de mitigación para justamente alcanzar estas metas y digamos, esto permite que el plan sea realmente ambicioso. Entonces, de ahora más se va a trabajar en la implementación de estas acciones y en el seguimiento
para ver cómo avanzan cada una de estas acciones y cómo se puede reforzar y hacer aún más ambiciosas estas acciones.